Hola a todos, bienvenidos nuevamente. Luego de esta pausa, estamos con Christopher Cárcamo. Estábamos conversando todo respecto al trabajo que realiza en la Universidad de los Lagos, conversando respecto a su posición, a su visión respecto a la discapacidad hoy en día, todo el transcurso que han tenido que pasar de repente los estudiantes con diversas discapacidades. Y bueno, Christopher, me gustaría también conocer la otra parte, esta parte de profesor de educación diferencial. ¿Cómo ha sido para ti también educar justamente a estudiantes fuera de esto de la unidad en la que trabajas respecto a lo que es discapacidad? Ha sido interesante ir descubriendo la poca información que hay. Yo pensaba que con el paso del tiempo, cuando ya entré a la carrera, el desconocimiento era importante. Yo como estudiante no sabía mucho del tema. Em, pero claro, ahora enfrentándome a estudiantes universitarios, veo que hay más conocimiento, que se sabe a qué refiere la discapacidad, por ejemplo, pero se conoce muy poco de cómo apoyar a personas con discapacidad. Em, Siento que me queda una sensación de que hay muchas dudas, muchos temores que van potenciando esta cajita que yo les decía al lado. Como, por ejemplo, yo no sé cómo referirme a una persona con discapacidad, entonces lo dejo al lado mejor. Entonces, siento que falta un poquito, y que es lo que yo trato de hacer, ¿cierto? Es corramos el riesgo, no pasa nada. Si nos equivocamos, pero de esa equivocación aprendemos. Y es algo que a lo mejor no vamos a volver a repetir si yo de pronto me refería a una persona con discapacidad en un término equivocado. em, o si de pronto el apoyo que estoy entregando no es el óptimo para ese estudiante. Trabajo generalmente en carreras pedagógicas, entonces ha sido un desafío el concientizar a profesores en formación de aspectos que no son disciplinares de su carrera, ya que no están instaurados dentro de sus mallas como una línea formativa. em, pero sí que es necesario desde la docencia el conocer esta realidad. Porque hoy las aulas ya no son tradicionales, las aulas hoy son diversas y en muchos aspectos. Entonces tenemos que saber cómo responder a esta diversidad también. Y a no potenciar estas barreras que los estudiantes con discapacidad ya traen, sino que a eliminar esas barreras. Y eliminar nuestras propias barreras también con respecto a la discapacidad. Yo creo que hay un trabajo bien reflexivo que hay que ir realizando entre todos. Y en ese aspecto, Ivania, no sé si vas a preguntar, pero es que Dale es nomás. tan importante el tema que como que nos estamos aquí quitando las preguntas. Mira, lo que pasa es que estaba escuchando atentamente y pensando en la familia. A lo mejor usted que nos está viendo ahí en su familia o nos está escuchando y tienen algún hijo o hija, ¿cierto?, que tiene una discapacidad y que a lo mejor ven lejano el ingreso a la universidad, por ejemplo, por todo esto que estamos conversando. Pero qué relevante es justamente el propósito del programa y tener estos invitados por el tema de la motivación. Hay que siempre tener esta motivación porque yo siempre saco un caso cercano, ni siquiera sacar el caso, no sé, pues, del científico Hopkins, que con una discapacidad ya, pero única, su cerebro viaja a 200.000 por hora, sino que un caso concreto acá de la Universidad de los Lagos. Yo le pedí permiso a Byron Mancilla, para siempre contar su Fuimos compañeros caso. de carrera con Byron. Imagínate, Sí. que cuando yo le entrevisté la primera vez, a todo esto, recordar, lo mencionamos el otro día, él está trabajando en el municipio de Puerto Montt, a cargo de un espacio justamente ahí que tiene que ver con la discapacidad. Pero yo quedé impactado, Ivania, con él cuando nos contó acá en la radio, hace como 4 años, cómo él desde su infancia vivió la discapacidad. Era una locura, esa es la palabra. Cuando el papá le pasaba un martillo siendo niñito, y él decía que se martillaba el dedo, pero no dejaba que le tomaran el martillo para clavar. Y él fue aprendiendo así, entre otras cosas. Se fue a Santiago en su etapa juvenil desordenada, hacía desórdenes
de joven en Santiago. Y yo quedé impactado, pero a la vez, ¿cómo hace la diferencia el cómo la persona venga con herramientas, venga con su autoestima a alguien que puede ser victimizado, que sin querer uno lo victimice y que él también o ella sucumba ante la victimización? Yo creo que es un temazo ese, Christopher. El Byron vivió la vida Así es. que le correspondía vivir en su momento. Entonces, pasa mucho que con estudiantes que asocian algún tipo de discapacidad tendemos a ser muy asistencialistas. Y si nos vamos al nivel familiar, peor aún, ya se potencia más porque están estos miedos de qué va a pasar con mi hijo, mi hija, cómo va a estar en el colegio, cómo va a entrar a la universidad, qué le van a decir, cómo se va a sentir. Son muchos miedos que hacen que todos seamos muy protectores y no respetamos su espacio personal de ellos, de que tienen que aprender, tienen que ser funcionales, tienen que evolucionar, no quedarse en un sistema de una burbuja que los rodea. ¿Ya? Ahora, perdón, Christopher, ahora igual es entendible si hoy día, cierto, Ivania, tú como psicóloga lo tienes que ver muy bien, si hoy día ya es complejo el tema con los hijos, el miedo a que salgan a la calle, que ciertas horas, que los lugares, yo me imagino más aún para una familia con alguien con discapacidad. Y lo que no mencioné, Byron tiene discapacidad visual. Exacto. Parece que no lo dije. Sí. Tan emocionado estaba contando el relato que se me olvidó decir qué discapacidad tenía. Sí, es un trabajo profundo y que ahí las familias también requieren mucho apoyo. De cómo ir trabajando estos aspectos, de cómo ir soltando y respetando la autonomía de su hijo de a poquito. Es un trabajo difícil, que requiere de mucha dedicación, de muchos compromisos, de ir rompiendo estos miedos, de ir soltando de a poquito. Nos pasa, por ejemplo, acá en la universidad que de pronto hay estudiantes que no saben andar en micro. Estudiantes que asocian algún tipo de discapacidad porque no se les ha respetado este espacio de decir como, yo sé que es complejo, pero de pronto hacer el ejercicio de mira, toma la micro y yo te espero en la bajada y vamos de a poquito trabajando estos aspectos, ¿cierto? Que son aspectos funcionales pero muy esenciales para la autonomía de la persona. El ir y también, bueno, que esté todo preparado para que cualquier persona con discapacidad, ¿cierto?, pueda tener esta autonomía también. Que creo que también es clave colocarlo en la conversación, ¿cierto? Sí, totalmente. Christopher, me gustaría tocar el tema, ya que estamos hablando de esto, también por el otro lado, o sea, aparte de lo que es para la familia, el vivir esto que es la discapacidad, ¿cómo es de repente para el mismo estudiante asimilar que puede tener algún tipo de discapacidad? ¿Qué has observado tú? Es muy importante eso. En la discapacidad hay dos mundos. Estudiantes que vienen con la discapacidad desde el nacimiento y personas que asocian un tipo de discapacidad en su trayectoria de la vida, en algún momento, por un accidente, por algo en particular. Y esos procesos son largos, son complejos, tú lo sabes, me imagino que los conoces, Ivania, ¿cierto? Porque pasa de una persona que no asociaba una discapacidad a de un momento a otro tener que aceptar que tu condición ya no es la misma de antes. Entonces pasas por la negación, por tratar de asimilar después tu nueva realidad hasta lograr aceptarla, y eso toma un tiempo muy, muy largo, poder trabajarlo y asimilarlo de una manera favorable. Entonces, dentro de este mundo también muchas personas con discapacidad tienen dificultades socioemocionales, y que es bien potente, porque el mundo no está preparado para ti. Entonces, caes en barreras que te limitan y te frustras, porque uno siempre tiene la intención de avanzar, de crecer, de sacar una profesión de pronto o hacer algo en particular que es mi gran sueño,
Y cuando ves que por una condición en particular no estás logrando lo que quieres, es frustrante, y es un temazo también que es necesario ir conversando. Sí, de todas maneras. Y dentro de lo que es estudiar en una carrera universitaria, también me imagino que, aparte de lo que es la realidad externa, la universidad, se van presentando barreras al momento de poder estudiar, por ejemplo, con los profesores, que se tienen que adecuar también de repente a la discapacidad, ¿no? Exacto, es un contexto en el que los estudiantes con discapacidad antes no llegaban a las instituciones de educación superior. Tenemos que ser realistas, ¿cierto? No ocurría y de un momento a otro empezaron a llegar, ¿verdad? Entonces, por supuesto que es un trabajo que hay que ir realizando con los profesores, con los compañeros, y también ir visualizando cómo vamos a ir eliminando estas barreras que se van presentando, ¿verdad? Dentro del contexto universitario, lo que sí es importante recalcar es que los ajustes que se realicen en los estudiantes con discapacidad refieren solo a acceso, ¿ya? Que el estudiante tenga acceso al material, al contenido, a la sala, a los espacios universitarios, ¿cierto? Pero no en el contenido en sí, ¿ya? Porque dentro del contexto universitario hay que tener muy en claro que se forman profesionales. Entonces, independiente de que un estudiante tenga una condición en particular, tiene que cumplir el perfil de egreso de la carrera que está estudiando. Entonces, ahí hay todo un trabajo de por medio, ¿cierto? Que de pronto el cómo se va a aplicar la evaluación al estudiante, si va a ser con un lector de pantalla, si va a ser oral, si va a ser escrita, ese tipo de adaptaciones son las que se van generando aquí, y que también siempre consensuando con el estudiante si esta adaptación que se está realizando está de acuerdo o no en ella. Tenemos estudiantes que es como, no, yo no quiero que me hagan eso, yo quiero que sea tal cual como se realiza a mis pares. Y es lo legítimo, ¿cierto? Y en ese contexto, mira, nos están avisando acá ya muy poquito tiempo, pero no puedo dejar de preguntar la proyección que tú ves en la DIAC como dirección, porque ya la universidad está marcando una pauta de lo que es una institución de educación superior en tener esta visión, ampliar, ¿cierto?, la apertura concreta hacia la gente con discapacidad. ¿Cuál sería la proyección para ti? ¿Cuál sería tu sueño como dirección? Y bueno, y si quieres ampliarlo, tu sueño para el trabajo con este mundo de la discapacidad. Bueno, el gran proyecto, ¿cierto?, es que en algún momento estén todas las condiciones dadas para que los estudiantes con discapacidad que quieran entrar a la universidad puedan hacerlo. Me refiero a temas metodológicos. Hay que generar una comunidad inclusiva, que es un trabajo bien largo de hacer. No lo vamos a conseguir de un momento a otro, porque hay que cambiar visiones, hay que concientizar con la temática, ¿verdad? Pero también es un trabajo que estamos realizando muy progresivamente y con responsabilidad. No es un tema que podemos sacar o tomar a la ligera. Entonces, estamos proyectando cosas, estamos visualizando cuáles son las señales, ¿verdad? Cuáles son los aspectos positivos y negativos de lo que hemos ido realizando, y a partir de ello ya estamos construyendo escenarios más concretos para estos estudiantes que le den respuestas óptimas a todos ellos. Ok. Súper. Muchas gracias, Christopher, por toda esta conversación que hemos tenido hoy día. Muchas gracias a ustedes que nos están escuchando, nos están mirando el día de hoy. La verdad es que hemos aprendido harto. Hemos hablado de una infinidad de temas también respecto a lo que significa la inclusión social, educacional, lo que también trae justamente lo que lleva a la inclusión laboral. Y la verdad, espero que todos hayan pasado un grato momento, muy educativo, la verdad, y vamos construyendo todos en conjunto una sociedad mucho más inclusiva. Espero que estén muy bien. Así es. Chao, chao, que estén muy bien. Gracias, Christopher. Gracias, Marcelo y Vania.